And we are going to start the class. Vamos a empezar la clase. Man, Luis sounds so serious. Luis suena muy serio. Yeah, I'm the funny guy, he's the serious. Yo soy el chistoso y él es el serio. So let's pray. Oremos. Jesus, thank you tonight for everything you have prepared for us. Jesús, gracias por todo lo que nos has dado esta noche. We thank you that we can listen to your word. Te agradecemos porque podemos oír tu palabra. We thank you that your word will enter. Te agradecemos porque tu palabra va a entrar. And it will make the wise simple tonight. Y va a ser sabio al simple esta noche. And we want to be wise tonight. Queremos ser sabios esta noche, Señor. Lord, we want to get to know you through this study of your word. Queremos conocerte a través del estudio de tu palabra. In your name we prayed. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Amen. Okay. Muy bien. Excellent. Today is week number 9. Hoy estamos en la semana número 9. And we are very excited about the book of Nehemiah. Y estamos muy emocionados por el libro de Nehemías. Also tonight after the class we'll have a men's meeting at Pastor Julian's place, right? Hoy después de la No. After the class we are we'll wait a little longer and then we'll go to the airport to pick up Pastor Stan. Hoy después de la clase vamos a esperar un rato y vamos a ir al aeropuerto a recoger a Pastor Stan. Pastor Stan and Karen, they are landing at 1 o'clock. El Pastor Stan y Karen aterrizan a la 1 de la mañana. They will get their luggage and come through customs and passport control. Ellos recogen su equipaje allá, luego van al control de aduanas y después recogen su pasaporte. They will be out by 2 o'clock. Entonces salen más o menos a las 2. So any volunteers to go and get them at the airport? ¿Algún voluntario quiere ir al aeropuerto? Andy. Lucy just volunteered Andy. Andy. That's nice. Yo escojo al voluntario. Andy va a ir. We feel the love. Yes. Puedo sentir el amor. If you look at your paper that we prepared, si miran la hoja que hemos preparado, today's scriptures we will start from chapter 2, verse 18. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2, verso 16. Capítulo 2, versos 18. And then we'll finish chapter 2 and then we'll cover chapter 3. Terminando el capítulo 2 y después vamos a estudiar el capítulo 3. We are studying the subject of the enemy mocking the work of the building of the wall. El tema que estamos tratando es el enemigo burlándose de la construcción del muro de Jerusalén. We will talk about how the wall was built. Hablaremos también de cómo el muro fue edificado. Okay, and then if you look at your paper, there is really a little bit of a chronology here. If you look at your paper, you have this. Si miran su hoja, tenemos ahí una especie de cronología. Chapter 1 of the book of Nehemiah. El capítulo 1 de Nehemías. It happens in the month of Kislev. Sucedió en el mes de Kisleu. 446 before Christ. El año 446 antes de Cristo. Month of Kislev would be end of November, beginning of December for us. Para nosotros más o menos el mes de Kisleu sería el final de noviembre y el principio de diciembre. This is when Nehemiah heard the bad news about the condition of the wall and the buildings in Jerusalem. Ahí fue cuando Nehemías oyó las malas noticias de la condición del muro y de Jerusalén. As we said, he waited for about 4 months in prayer. Como dijimos, él esperó 4 meses en oración. That is the month of Nisan. Y en el mes de Nisan, 445 before Christ. El 445 antes de Cristo. And that is chapter 2 verses 1 through 6. Que está en el capítulo 2 versos 1 al 6 para nosotros. That's when Nehemiah's face was sad in the presence of the Persian king. Ahí fue cuando el rostro de Nehemías estuvo decaído delante del rey.
we learned that he was waiting for 4 months in prayer for the answer from God. Y aprendimos que él estuvo esperando 4 meses en oración para recibir una respuesta de parte de Dios. Important leadership principle. A leader must be able to wait. Que es un principio de liderazgo importante. El líder tiene que saber esperar. Yeah, wait on God. Esperar en Dios. Not be passive. He was praying. No significa eso ser pasivo, sino estar orando. He was praying, he was interceding, he was fasting. Él estuvo orando, intercediendo y ayunando. Okay. But for 4 months he was waiting for God. Así que por 4 meses estuvo esperando en Dios. And the king saw that his face was sad. Y el rey vio que su rostro estaba triste, decaído. Remember, he asked, "Hey, what do you want?" Y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? The conversation ended with the Persian king issuing an edict. Y la conversación terminó cuando el príncipe o el rey de Persia emitió un edicto To rebuild the city and the walls of Jerusalem. Para que se reconstruyan los muros y la ciudad de Jerusalén. Last week we went into the study of the 70 weeks of Daniel. La semana pasada hicimos un estudio de las 70 semanas de Daniel. How this event in chapter 2 of Nehemiah Cómo este evento en el capítulo 2 de Nehemías started a series of events fue el comienzo de una serie de eventos that was really prophecies being fulfilled. Que son profecías que se estaban cumpliendo. All the way to the coming and the crucifixion of the Messiah. Hasta la venida y la crucifixión del Mesías. And also events that are future for us. Y además eventos que son futuros para nosotros. Very important prophecies. Profecías importantísimas. About the Great Tribulation period. Para el periodo de la gran tribulación. And the person and the agenda of the Antichrist. Y esto conforme al plan del anticristo. Yeah. And chapter 3 verse 1 that we will study today in the first half of the class, this is our study, chapter 3. En el capítulo 3, verso 1, vamos a ver esto en nuestro estudio. This is the month of Ab. I wonder if this is Abib actually. Aquí yo puse Ab, pero creo que es el mes de Abib. Yeah, I double checked my chart and it said Ab, so I just left it Ab. But it's July, end of July, beginning of August. Que sería más o menos el mes de julio o agosto. And this is when the building starts. Y aquí fue cuando la construcción comenzó. It's funny. Construcción comienza. Okay, and just ignore the rest of the sentence because I forget to erase it. Olvídense lo que dice después porque se cometió un error de tipeo ahí. Okay, Artaxerxes 465. That's an important information for last week. Okay. Artajerjes 465 es una información importante de la semana pasada, ¿no? Sorry about the thing. It's also on your paper, so you just look at your paper. Construcción comienza. Entonces solo miren ahí hasta donde dice construcción comienza. And take out your pencil and just cross out the rest of the sentence. El resto de lo que está ahí en la oración, táchenlo. Sorry about my typo. Lamento haber cometido ese error de tipeo. Chapter 3 of the book of Nehemiah. En el capítulo 3 de Nehemías. Then this is the actual construction of the temple. Aquí ya se estaba realizando la construcción del muro. Now remember, Nehemiah arrived at the city. Recuerden que Nehemías había llegado a la ciudad. And he's reviewing the work. Y él estaba supervisando la obra. And he is praying. Y estaba orando. And he has a group of men with him. Él tenía junto con él un grupo de hombres. And we said that they were very quiet. Y dijimos que ellos estuvieron muy quietos. There weren't a lot of chit-chatting. No había muchas conversaciones. Yeah, there was not a whole lot of animals. No había muchos animales. But at night they were traveling around the
city, sino que en la noche ellos anduvieron viajando por la ciudad, especially here in the south, especialmente en la región sur. and they were reviewing what needs to be done in Jerusalem, the broken down gates. Y and estaban walls. viendo qué se podía hacer en Jerusalén con las puertas. They started building. Empezaron a edificar. In chapter 3, verse 1, En el capítulo 3, verso 1. Eliashib, the high priest, rose up Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib with his brethren, the priests, and built the sheep gate. con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Now, sheep gate. Ahora, la puerta de las Now, ovejas, go to the last page that you have. vayan a la última página que tienen ahí. It has a title. Tiene un título. Can you read the title for Y us? el título de la hoja dice las porciones de la pared y las puertas reparadas en Nehemías 3. There we go. And there are instructions on your paper. Hay unas instrucciones ahí en el papel. And it says, can you read the instructions? Las instrucciones son las siguientes, presten atención. Escucha a tu profesor y escribe los nombres de las diferentes puertas en español. Excelente. Okay, so where is the sheep gate? ¿Dónde está la puerta de las ovejas? The gate that is mentioned in verse 1, La puerta que se menciona en el verso 1 sheep gate, is this one right here. es esta de acá. So you can take your pen Así que tomen su lapicero or pencil o lápiz and write here on your paper, y escriban ahí en su hoja sheep gate in Spanish. puerta de las ovejas. Donde dice sheep gate, ahí escriban puerta de las ovejas. Right there. This is the puertas de ovejas. Nice. Okay, so that's where the high priest built. Ahí es donde el sumo sacerdote edificó. I like that leaders. In this case, the high priest. He just got up with his brothers and he started building. He didn't need others to go first. He led by example. El sumo sacerdote con sus hermanos fue a construir, no necesitó que alguien más vaya por él, sino que él mismo tomó la iniciativa y fue a hacerlo. Okay, I have something from God. He put it on my heart. Bien, yo tengo algo que Dios me ha dado, que Él ha puesto en mi corazón. You know, and so I'll go. Por lo tanto voy a ir. If people want to come with me, that's good. Si quieren venir conmigo, está bien. But I'll lead by example. Pero yo guío con el ejemplo. He didn't tell people what they should be doing. No le dijo a la gente, oye, tienes que hacer esto o lo otro. Okay. ¿Ah? there are leaders that will be like, you should be doing this, you should be doing that. Hay líderes que dicen, haz esto, haz lo otro, haz aquello. No, he wasn't. No. We don't read that he was trying to convince others No leemos que Él intentó convencer a otros about what they should be doing. He just got up and started doing it. sobre lo que deben hacer, sino que Él simplemente se levantó y se puso a hacer lo que debía hacer. So they went and they built the sheep gate and Entonces, consecrated it and hung its doors. Fueron y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas. As they built as far as the tower of the 100 and consecrated it. Hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Yeah, you got two more towers in the verse. En el verso hay dos torres más. Okay, the tower of the 100 La torre de Jamea and tower of Hananiel. y la torre de Hananel. Now, if you look at your paper, we will go counterclockwise. Si ven en su hoja, vamos a contar en el sentido de las agujas del reloj. Yeah. So the first acuerdo? one Entonces, is going to be going left. La primera, o sea, ahí en el lado izquierdo, Yeah, this is the tower of the 100, es la torre de Jamea. and you can write it over there. Ahí donde dice Tower of the 100 pueden escribir Torre de Jamea. Hananiah. Then the next one will be tower of Hananiel. Y la siguiente, donde dice Tower of Hananel, es la Torre de Hananel. So we will go from the sheep gate. We'll go
counterclockwise. Entonces, desde la puerta de las ovejas vamos a contar en el sentido inverso a las agujas del reloj. That's right. Inverso. Verse 2, next to Eliashib, the man of Jericho built. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Next to them, Zakur, the son of Imri, built. Y luego edificó Zakur, hijo de Imri. Also the sons of Hashanah built the fish gate and laid its beams and hung its doors with its bolts and bars. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. That's verse 3. Eso está en el verso 3, ¿no? This is the fish gate right Entonces, la puerta donde dice fish gate, ahí es la puerta del pescado. here. So you can write Ahí pueden escribir Puerta de Pescado here. puerta del pescado. That's verse 3. Está en el verso 3. We'll go on to verse 4. Ahora vamos al verso 4. Next to them, Meremoth, the son of Uriah, Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, and the son of Koz, hijo de Cos. made repairs. Y sí, okay, sí. Next to them, Meshulam, the son of Berechiah, son of Meshezabel, made repairs. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Next to them, Zadok, the son of Bana, made repairs. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. Next to them, the Tekoites made repairs. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. But their nobles did not put their shoulders to work of their Lord. Pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Now this is a sad verse. Este es un verso triste. They didn't put their shoulders or their necks to the work. Porque no pusieron sus hombros o sus cuellos a trabajar. They were not willing to work. No tenían ganas de trabajar. The nobles. Los grandes, los nobles, ¿no? It's interesting, like how, what are you doing then? Entonces, esto es interesante porque ¿qué estás haciendo si no? Everybody is working on the wall. Todos están obrando en el muro. This is what God is doing. We are participants. Esto es lo que Dios está haciendo, somos participantes de ello. Okay, this is what the people of God is doing. Esto es lo que el pueblo de Dios está haciendo. Why would I not be willing to participate? ¿Por qué no querría yo participar en ello? What do I want to do instead? ¿Qué querría hacer en lugar de ello? Watch another game. Mirar otro partido. Or do something that I could be doing any other time. O hacer algo que podría hacer en otro momento. But here the willingness wasn't there. Pero aquí no había la voluntad de hacer esto. They were not willing to work. No había voluntad de trabajar. Verse 6. Verso 6. Moreover, Jehoiada the son of Paseah, Meshulam the son of Basadiah, repaired the old gate. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseah, y Mesulá, hijo de Besodías. Repaired the old gate. Ellos la enmaderaron, la puerta vieja. They laid its beams and hung its doors with the bolts of the bar. Y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. So if you look at the board and you continue going left. Ahora, si miramos otra vez aquí en la pantalla y seguimos yendo al lado izquierdo. This is where you will write Puerta Vieja. Aquí van a escribir la puerta vieja donde dice old Gate, en el verso 6. Verso 6 pongan también. That will be there. La puerta vieja. Verse 7. Verso 8. Next to them Melatiah the Gibeonite, Jadon, Meronothite, men of Gibeon, Mizpah repaired the residence of the governor of the region beyond the river. Verso 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpah, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Remember, when we say the region beyond the river,
Recuerden que cuando decimos la región del otro lado del río, it's going to be, if you look at the Persian Empire, si observan el imperio persa, which is an immense empire, que es por cierto un imperio inmenso, reaching from Egypt to India, llega desde Egipto hasta la India. The seat of the government was what we call Shushan, Y el trono del gobierno estaba en Susa. and people groups were inside of the Persian Empire. Y había varios grupos dentro del imperio persa. And this is the area that's called beyond the river, El área de acá es la que se conocía como la del otro lado del río, the land of Israel. o la tierra de Israel. Beyond the Jordan River, Estaba al otro lado del Jordán beyond the Euphrates and Tigris, y al otro lado del Éufrates y del Tigris, beyond the river. al otro lado del río. Verse 8. Verso 8. Next to him, Isaiah, son of Hariah, one of the goldsmiths, made repairs. Also next to him, Hananiah, one of the perfumers, made repairs, and they fortified Jerusalem as far as the broad wall. Verso 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Harhaía, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. The muro ancho is going to be right here. El muro ancho es todo esto de acá. You see how broad it is? ¿Ven cuán ancho es? This is why it's called broad wall. Por eso se le llama muro ancho, broad wall. Right here you can write it muro Pueden ancho. escribir ahí donde dice broad wall, es muro ancho. Verse 9. Verso 9. Next to them, Rephaiah, the son of leader of half the district of Jerusalem, made repairs. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Next to them, Jedaiah, son of Harumaph, made repairs in front of his house. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumaph. Next to him, Hattush, son of Hashabniah, made repairs. Y junto a él restauró Hatús, hijo de Habsabnías. Malachiah, son of Harim, and Hashub, the son of Patath Moab, repaired another section as well as the tower of the ovens. Malquías, hijo de Harim, y Hasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Torre de los Hornos. La torre de los hornos. Your Acá. next description. La siguiente descripción que dice Tower of the Ovens. So take your pen and write Tower of the Torre de Hornos. Entonces ahí donde dice Tower of the Ovens, escriban Torre de los Hornos. That's where it is. That's a tower. Es una torre, ¿no? Verse 12. Verso 12. Next to him was Shalom, the son of Halohesh, leader of the half district of Jerusalem, and his daughters made repairs. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Alohes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Whoa. The girls. Las chicas. Carrying the bricks. Las chicas llevaban los ladrillos, Mixing the concrete. mezclaban el concreto. I don't know. O no That's sé. pretty cool though. Hey. Pero es chévere, ¿no? That's Imaginar amazing. construcción, ¿no? Everybody was involved. Todos estaban involucrados en esto. The high priest, El sumo sacerdote, the leaders, los líderes, goldsmiths, perfumers. los plateros, los perfumeros. You could say every social class Digamos algo así como que todas las clases sociales participated in the work. participaron en la obra. Now, in our cultures, this is very foreign. En nuestras culturas esto es bastante extraño. It is foreign. Es algo raro, ¿no? Yeah, you know, because there's manual labor that's only supposed to be done by a certain sector of society. Porque todo el trabajo manual se supone que es realizado por un sector, del cierto sector de la sociedad.
This one is contrary to our culture. Pero lo que vemos aquí es algo contrario a nuestra cultura. High priest, goldsmith, perfumer, leaders, girls, everybody working on the same project. Un sumo sacerdote, un platero, un perfumero, un gobernador y sus hijas trabajando en este proyecto. Verse 13. Verso 13. Hanan, the inhabitants of Zenoah, repaired the valley gate. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. The valley gate. La puerta del valle. Look at the board. Miren aquí en la pantalla. We'll go down. Bajamos de la torre de los hornos. This is going to be a what gate? ¿Qué puerta es esta? That's correct. Correcto, la puerta del valle. Nice. Then they built it, hung its doors with its bolts and bars, repaired 1,000 cubits of the wall as far as the refuse gate. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1,000 codos del muro hasta la puerta del muladar. That would be the one on the bottom. Que es la que está al último de todas, abajo. Okay, this is the last one that's mentioned in verse 13. La última que se menciona acá en el verso 13. Refuse gate. La que dice dung gate, que es la puerta del muladar. Verse 14. Verso 14. Micaiah, son of Rechab, a leader of the district of Beth Hasaram, repaired the refuse gate. He built it, hung its doors with its bolts and bars. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Verse 15. Verso 15. Shalom, son of Kohazek, leader of the district of Mizpah, repaired the fountain gate. He built it, covered it, hung its doors with its bolts, bars, repaired the wall of the pool of Shelah by the king's garden as far as the stairs that go down from the city of David. Salum, hijo de Colhose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Fountain gate. La puerta de la fuente. Okay, that would be on the other side. Look, we're coming up. Que estaría ya al otro lado, ¿no? Aquí. Puerta de fuente. Donde dice Fountain Gate es la puerta de la fuente. Verse 16. Verso 16. After him, Nehemías, the son of Azbuk, leader of half the district of Beth Zur, made repairs as far as the place in front of the tombs of David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. This is where David's tomb was. Aquí, en donde está el número 8, es donde estuvo la tumba de David. So they repaired this portion of the wall. Entonces repararon toda esa sección del muro. Verse 7. El número 8. It says, it was a man-made pool as far as the house of the mighty. Dice que hasta adelante ya, y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes, dice. The house of the mighty man was here, number 6. La casa de los valientes está ahí en el número 6. That's where the mighty man lived. Ahí vivían los valientes. Verse 17. Verso 17. After him, the Levites, under Rehum, son of Bani, made repairs next to him. Hashabiah, leader half district of Keilah,
made repairs for the district. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró Hasabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. 18. 18. After him their brethren under Bavai, son of Henadad, leaders of the other half of the district of Keilah, made repairs. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Henadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Verse 19. Verso 19. Next to him Ezra, son of Jeshua, leaders of Mizpah, repaired another section in front of the ascent to the armory at the buttress. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. The ascent to the armory, La armería de la esquina it will be right next to where the mighty men lived. estaba justo al lado de donde vivían los valientes, That will be number 5. o sea, en el número 5. That's right. You Correcto. got I like the picture here. Me gusta el dibujo, el I want plano. to sleep there. I want to sleep. Yo quiero I want to sleep. quiero dormir ahí, But I want to sleep next to where the weapons are. pero quiero dormir al lado de donde están las armas, ¿sí o no? Just La armería. in case the enemy comes. Por si es que el enemigo viene, ¿sí o no? I'm not gonna wake up like look for my where did I put my sword? No voy a levantarme la noche. Ay, ¿dónde puse mi espada? Ay, ¿dónde puse mi escudo? Where's my ¿Dónde está mi calzado? right armor? No, ya la armería, ¿no? Ephesians 6, put on the whole armor of God. Efesios 6, ponte la armadura de Dios, ¿sí o no? Right. You may be able to withstand on Para the day of the wicked one. que podáis resistir al día del enemigo, ¿no? Del maligno, You know, o la We- amenaza del enemigo. we have to be ready. Tenemos que estar listos. By grace, we are these mighty men here. Por la gracia de Dios somos estos hombres valientes. You have your weapons with you. Tienes tus armas, ¿sí o no? When there is a spiritual attack, Sea que haya un ataque espiritual, you have the armors. ya tienes la armadura. Romans 16:20. Romanos 16:20. Ephesians 1:6. Conocen Efesios 1:6. Ephesians 2:6. Conocen Efesios 2:6. 2 Corinthians 5:17. Segunda Corintios 5:17. Romans 8:29. Romanos 8:29. You are not like, well, I know I can't lose my salvation, but I just can't find the verse. Where is it again? No puedes decir, sé que no puedo perder mi salvación, pero ¿en qué verso está eso? A ver, I ¿dónde don't está? feel like God is with me anymore. Where does it say that I could never lose the Holy Spirit? Siento que Dios no está conmigo más. ¿Dónde dice que Dios me ha dado su Espíritu Santo? You are a mighty man. Know where your weapons are. Eres un hombre valiente, entonces tienes que saber dónde están tus armas. Chapter and verse. Capítulo y versículo. Okie dokie. That's a good application, no? Es una buena aplicación, ¿no? Para este verso. I didn't actually prepare this. This just came. Yo no había preparado esta parte, pero se me vino a la mente. Verse 19, we read 19, verse 20. Ahora, verso 20. After him, Baruch the son of Zabbai carefully repaired the other section of the buttress to the door of the house of Eliashib, the high priest. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. That will be number 4. Eso es el número 4, House of Eliashib. la casa de Eliasib. Verse 21. Verso 21. After him, Meremoth, the son of Uriah, son of Koz, repaired another section from the door of the house of Eliashib to the end of the house of Eliashib. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. After him, the priests, the men of the plain,
made repairs. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. After him, Benjamin the Hashub made repairs opposite their house. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. After them, Azariah, the son of Maaseiah, son of Ananiah, made repairs by his house. Y después de estos restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. After him, Banai, son of Henadad, repaired another section from the house of Azariah to the buttress even as far as the corner. Después de él restauró Binui, hijo de Henadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. House of Benjamin, the Benjaminites. La casa de Benjamín, o sea, de los benjamitas, That will be number 3. es el número 3. And house of Azariah would be number 2. Y la casa de Azarías es el número 2. Verse 24. Verso 24. After him, 25. Perdón, verso 25. Palal, son of Uzai, made repairs opposite of the stop laughing. Buttress and on the tower which projects from the king's upper house that was by the court of the prison. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey que está en el patio de la cárcel. Which is number 1, the house of the king. Que es el número 1. En el número 1 está la casa del rey. So it seems like everybody was living here in this portion of the town. Parece que la mayoría vivía en esta zona, ¿no? Se habían concentrado en esta zona. Okay. After him, Pedaiah, son of Parosh, made repairs. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. 26, verse 26. Verso 26. Moreover, Nethinim, who dwelt in Ophel, made repairs as far as the place in front of the water gate, toward the east. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Yeah, and the projecting tower. Es la torre que sobresalía. Okay, so if you look at the picture, ahora miren el dibujo. this is the water gate. Aquí está la puerta del agua, Watergate. And the projecting tower. Y abajo la torre que sobresalía. So these two. Esos dos. And actually it seems to be 2 projecting towers. Pero parece acá que hay 2 torres que sobresalían. Okay. 2 projecting towers. The next verse. El siguiente verso. Verse 27. Verso 27. After them the Tekoites repaired another section next to the great projecting tower and as far as the wall of Ophel. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. There we go. Okay. This is Ophel. Esto de acá es Ofel. Okay. ¿Lo ven? Right there. Ahí. It seems a little bit blurry to me. No? Blurry. Okay. Verse 28. Verso 28. Moreover, beyond the horse gate, the priest made repairs, each in front of his own house. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. This is the puerta de los caballos. La de acá, esta que dice Horse Gate, es la puerta de los caballos. I don't know if they kept the horses there. No sé si ellos guardaban ahí a los caballos. Maybe they did, maybe they didn't. Tal vez lo hicieron o tal vez no lo hicieron. Verse 29. En el verso 29. After them Zadok,
son of Immer, made repairs in front of his own house. After him, Shemaiah, son of Shechaniah, keeper of the east gate, made repairs. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. This is the east gate. Esta de acá es la puerta oriental. Now, one thing about the east gate is, if you look at this picture, this is where east is, right there. Ahora, un asunto en cuanto a lo de la puerta oriental. Si se ubican ahí en el gráfico, este lado sería el oriente, ¿no? Yeah. El este. So when you think about the Jerusalem temple, Entonces, si te imaginas al templo de Jerusalén, okay, that would be the gate is going to be that way. la puerta estaría en ese sentido, Okay, para allá. This is where it opens. Ahí, That's where it opens. ahí es donde se abría. Okay, and then that would be the other side. This would be the Hinnon Valley. Esto de acá sería el valle de Hinnon, Henan, and then the Mount of Olives. y el monte de los olivos. Okay, so that's the east gate. Entonces esta era la puerta la puerta oriental, ¿no? Verse 30. Verso 30. After him, Hananiah, son of Shelemiah, Hanun, the sixth son of Zeloth, prepared another section. After him, Meshullam, son of Berechiah, made repairs in front of his dwelling. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Verse 31. Verso 31. After him, Malchiah, one of the goldsmiths, made repairs as far as the house of Nethinim and of the merchants in front of Mifkad gate, and as far as the upper room at the corner. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Okay, so that is a gate of inspection. Esa puerta del juicio era una puerta de inspección. Yeah, and that is the muster gate. O sea, lo que acá dice muster gate. That would be the what was the word in the Spanish translation? En español dice del juicio, ¿no? Yeah, puerta de juicio would be there. Ahí está la puerta del juicio. That one. Okay. That was verse 31. En el verso 31. In the verse 32. Y en el verso 32. And between the upper room at the corner, as far as the sheep gate, the goldsmiths and the merchants made repairs. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. So they continued building the wall. Entonces ellos prosiguieron con la construcción del muro. And they finally arrived at the beginning here. Hasta que finalmente llegaron al punto de partida, ¿no? Yeah, right here. So we went around. Entonces fuimos así dando la vuelta. Okay. That's what we did. Y así lo terminaron, ¿no? It's a detailed description of the building project. Entonces esta es una escritura que nos detalla la construcción del templo o del muro. What are some of the leadership principles that we can learn? ¿Qué principios de liderazgo podemos aprender de esto? If you go back to chapter 2 verse 19, Si volvemos al capítulo 2 verso 19. well, when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official, and Geshem the Arab heard it, they laughed at us and despised us, and they said, "What is this thing that you are doing? Will you rebel against the king?" Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
Remember when they first came back and they started to build the temple? ¿Se acuerdan cuando el primer rey mandó a que se reconstruya el templo? They were mocked, they were intimidated. También se burlaron de los judíos, también los intimidaron. They also said, we're going to go tell the Persians that you're rebelling against them. También les dijeron, vamos a ir a avisar a los persas que están rebelándose ustedes. Spiritual warfare is real. La guerra espiritual es real. And a leader has experience in spiritual warfare. Y un líder tiene experiencia en la guerra espiritual. That's important. Es algo importante. Can't be a young, inexperienced man. No puede ser un joven sin experiencia in spiritual warfare. En la guerra espiritual. Okay. Verse 20. Verso 20. So I answered them and said to them, the God of heaven himself will prosper us. Therefore we his servants will rise and build, but you have no heritage or right or memorial in Jerusalem. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. The way Nehemiah handled himself in spiritual battle, la manera como Nehemías se conducía a sí mismo en la guerra espiritual, he wasn't intimidated. Fue de manera que él no anduvo intimidado. He said, you can talk all day, basically. I'm not listening. Él decía algo así, ¿no? Ustedes pueden hablar todo lo que quieran, pero yo no los voy a escuchar. I don't really care, because he says, the God of heaven will prosper us. Realmente no me importa lo que digan, porque sé que el Dios del cielo nos va a prosperar. And we are his servants. Y nosotros somos sus siervos. He has an identity in God. Entonces Nehemías tuvo una identidad en Dios. You know. We are many times when you tell your co-workers that you go to Bible college. Muchas veces cuando le dices a tus colegas que tú asistes al instituto bíblico, they might laugh at you. Puede que se rían de ti. What is it that you are doing? ¿Y qué haces ahí? You're listening to what, the Bible for 2 hours? ¿Escuchas hablar de la Biblia por 2 horas? What is it going to do for you? ¿Y eso de qué te va a servir? And you may answer those. Y tú podrías responder a los que te dicen eso. Or you may decide not to say anything. O podrías decidir no decir nada, ¿no? You are led by the Spirit. Con tal que seas guiado por el Espíritu. When you know who you are, porque tú ya sabes quién eres. You know that you are involved in God's ministry. Y sabes que estás involucrado en el ministerio de Dios. The world looks at what we are doing here tonight and they are laughing. El mundo ve lo que nosotros estamos haciendo aquí esta noche y se ríe. We are like, wow, we are the children of the Most High. Pero nosotros somos hijos del Altísimo. We are involved in an incredible, significant work. Estamos involucrados en una obra increíble e importante. It has eternal significance. Que tiene un significado eterno. Like one day, maybe hundreds of years from tonight. Algún día, quizá cientos de años más adelante. We will look back to this evening. Podríamos mirar a esta noche and you can remember, like, yeah, I was there in that classroom. Y recordar, yo me acuerdo, yo estuve justo ahí en esa clase. And we were learning about eternal things. Y estuvimos aprendiendo de las cosas eternas. We were learning about eternity. Estuvimos aprendiendo sobre la eternidad. How cool it was. Cuán chévere era esto, ¿no? And this is who we are. This is what we do tonight. Así somos y esto hacemos aquí esta noche. And the last leadership principle that has to do with chapter 3. El último principio de liderazgo tiene que ver con el capítulo 3. And I'm sure there are more, but these are the ones that I found. Con toda seguridad hay más principios, pero estos son los que yo he podido encontrar. The leader knows the ministry. Dice, el líder conoce el ministerio. I mean, he knows the ministry. Conoce realmente el ministerio. You know, like
when Pastor Stan goes to Switzerland and France, Cuando el pastor Stan se va, por ejemplo, a Suiza o a Francia, he mentions the Pastor Cartier and Pastor Taxier and those guys. y viene aquí y menciona al pastor Cartier o al pastor Texier, We know a few things about our ministry. nosotros sabemos algunas cosas de nuestro ministerio. This is like Nehemiah writing down a detailed account of the work of God here. Este es Nehemías escribiendo aquí un registro detallado de la obra de Dios. This gate, that gate. Esta puerta, la otra Those puerta, guys live right there. los que vivían allá They go and then there is a tower. fueron y construyeron una torre, Another piece of the wall, another y gate. otro sector y otra puerta. Daughters are, Y las hijas del working gobernador there. estaban trabajando ahí, Perfumers are los over there. perfumeros por allá. Like very detailed. He is knowledgeable of the ministry. O sea, describe detalladamente todo el proyecto, entonces él conocía el ministerio, ¿no? In a way, we are also aware of the worldwide mission that we are part of. Entonces, en tal sentido, nosotros conocemos, estamos al tanto de lo que sucede en el ministerio mundialmente, ¿no? Right? We are not just we are focused on what we are doing. Por supuesto que nos enfocamos en lo que hacemos. But we know the leaders and the pastors and the churches worldwide. Pero conocemos a los líderes, a los pastores, a las iglesias que están en todo el mundo, Yeah, right? Because they come and visit us ¿no? many times. Porque muchas veces ellos vienen a And visitarnos, ¿sí o our no? pastor and also our church members go and visit them. Y nuestro pastor y algunos miembros de nuestra iglesia también van a visitarlos a ellos, ¿no? Right? The Chilean pastors. Por ejemplo, los pastores de Chile Rancagua, Rancagua. about Santiago. saben de Santiago de Chile, You know about Pastor Lemos. saben de Pastor Lemos, ¿no? You know the Argentine members and the leaders. De los miembros y los líderes de la iglesia en Argentina, You know the Ecuadorian pastors. They el came. pastor de Ecuador que viene, ¿no? We Para also acá. go and visit them. Y nosotros también vamos para allá, ¿no? The Brazilians. Los brasileños. We know Pastor Sammy from Guyana. Conocemos al pastor Sammy Persuad que está en Guyana, ¿no? We know the pastors from Baltimore and Tennessee. Conocemos a los pastores de Baltimore y de They Tennessee come and visit us. que nos vienen a visitar, Some of us also go visit them. y algunos de nosotros vamos a visitarlos. You know, and then we have missionaries from Romania and the Caucasus, Y tenemos misioneros de Rumanía y del Cáucaso, which is actually in our map right here. que está acá en nuestro mapa, ¿no? If you look at the Black Sea and the Caspian Sea, Ven ahí el mar Caspio y el mar Negro. you see Acá está this region is called Caucasus. esa región entre el mar Negro y el mar Caspio se llama el Cáucaso. That's where Natala is Pastor Julian's wife. Natela, la esposa de Pastor Julian, es de ahí. She's from the Caucasus. Ella es del Cáucaso. Isn't that cool? ¿No es chévere eso? You know, you know the ministry. Conocen el ministerio. Little by little, you getting to know the ministry. Poco a poco están conociendo el ministerio. Right, you're like the Jews who love. It says, "I love the dust of Jerusalem." Son como los judíos que dicen, yo amo el polvo de Jerusalén. You love the ministry. Tú amas el You're ministerio. excited about it. Te emociona el ministerio. It's these places you have faces that live there. En todos estos lugares puedes ver rostros que viven ahí. Another Romanian, Y otra rumana o another rumano, American, y another otro Ecuadorian, estadounidense, y otro ecuatoriano, another y Argentine, otro argentino, another one from Tarapoto, otro que es de Tarapoto. another one. You know the ministry. Conocen el ministerio, ¿no? It's really cool. I think Yo creo que es bien chévere, ¿no? you know the ministry. Porque conocen el ministerio. And you love the ministry. You're a member of the ministry. Y además aman el ministerio porque forman parte de él, ¿sí? Organically, En el sentido orgánico, you ¿no? know what's happening. Saben qué es lo que está sucediendo. And we are bigger
than ourselves. Entonces somos más grandes que nosotros mismos. Okay, we are part of a big ministry that God gave us. Somos parte de un ministerio grande que Dios nos ha And we are dado. builders. Y somos edificadores. And that's going to be our second class. ¿Qué va a ser lo que vamos a hablar en la segunda clase? That we are builders Que somos edificadores who also have weapons, who carry weapons. que también tienen armas. Okay, ¿no? so that's going to be in the Llevan second armas. class. De eso hablaremos en la segunda hora. Okay, so let's take a 10-minute break. Ahora tómense un break de 10 minutos.